Adelante, José Gilberto, Armando y compañía. Gracias. Si nos presentas el Power, no sin antes agradecer a este interesante grupo de Baja California su interés que tienen por incluir en su constitución local los derechos de la naturaleza. El título de nuestra presentación se llama Teoría y Praxis de la Ley de Naturaleza en el Estado de Guerrero y nos acompañan el maestro Juan Pablo Ramírez Navarrete y el maestro José Armando Castillo Montufa. Pasamos a la primera lámina en la que recordamos que en el año 2000 en el estado de Veracruz se llevó a cabo la reforma integral constitucional integral que no conocíamos aquí en México. Fue la primera, el cual fue digamos, un cambio revolucionario en el hecho estadual, ¿no? En base a eso, diversas entidades federativas intentaban hacer una reforma integral a sus constituciones, entre ellas, obviamente, el estado de Guerrero. Ese intento se inicia bajo el mandato del licenciado René Juárez Cisneros, que hace una serie de foros, pero únicamente se llegó hasta la compilación de conclusiones, las cuales se entregaron al gobernador para que se presente una iniciativa de ley correspondiente, pero jamás se presentó. Lo retoma posteriormente el gobernador Carlos Seferino Torreblanca. De igual manera se desarrollan foros de consulta, pero únicamente termina con una reforma electoral. Lo retoma el gobernador Ángel Aguirre Rivero y de nueva cuenta se hacen una serie de foros por parte y organizados por el Poder Legislativo y se contrata al despacho del licenciado Porfirio Muñoz Ledo para que elabore, compile y sistematice todas las conclusiones que sigan los foros y elabore un proyecto de constitución. Proyecto de constitución que fue presentado en el auditorio de la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pasamos a la siguiente lámina. Desconozco por qué esa constitución no prosperó. Era muy interesante, obviamente que no tenía los derechos de naturaleza, pero era muy interesante el proyecto de constitución de Porfirio Muñoz Ledo. Desde el Congreso, tengo la información que el entonces presidente del Congreso, el licenciado Héctor Astudillo Flores, tuvo contacto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para elaborar un proyecto de constitución. Proyecto de constitución que finalmente es aprobada en el año 2014. En los 3 procesos de consulta yo participé proponiendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la constitución que se venir, ¿no? Y diversos actores políticos decían que sí iba esa idea de incorporar los derechos de la naturaleza en la Constitución. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, cuando tengo yo ya a la mano el proyecto de iniciativa que bajo el régimen de Ángela Rivero, me doy cuenta que no van los derechos de la naturaleza. Estamos ya, digamos, como dice el dicho, 15 minutos para las 12, ¿no? Le llamé al licenciado Héctor Astudillo, repito que era el presidente del Congreso del Estado de Guerrero, y le dije que había revisado la Constitución y no venían los derechos de la naturaleza. Y él me responde que efectivamente no venían porque los señores legisladores no habían aceptado que se incorporaran los derechos de la naturaleza. Yo le insistí vía telefónica que era necesario la incorporación. Si quieres que esta Constitución trascienda, si quieres que tú trasciendas, debes incorporar los derechos de la naturaleza. Y me dice, vente en este momento y preséntame un proyecto sobre la incorporación de la naturaleza, pero sin alterar un artículo, ¿sí? O sea, el numeral se refiere, ¿no? Pasamos a la siguiente. Estamos hablando de mi casa al Congreso, en media hora ya estaba yo en el Congreso presentando la famosa propuesta de cómo quedaría y que podía quedarse en el artículo 2 de la Constitución. Me dice el licenciado Astudillo, ok, entrevístate con el diputado del Verde Ecologista para que él presente la iniciativa, y finalmente quedaron incorporados en el artículo 2, ¿no? Quiero decirles que en ese momento, ese día, ya estaban en la etapa final de la revisión constitucional que se conoce en el proceso legislativo como reserva de artículos. Ya se había aprobado en lo general
y estaban en la reserva de artículos. ¿Cómo quedaron? Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó finalmente? Pues finalmente es de que se incorporaron las tres propuestas. Cuando yo ya revisé finalmente la Constitución, me llevé la sorpresa que incorporaron tres cosas que yo había propuesto, ¿no? Una de ellas, y debo decir que esta redacción del artículo segundo, donde dice que los valores, ¿cuáles son los valores del orden jurídico de la Constitución? Son los mismos que están en la Constitución de España, ¿no? Lo único que yo agregué ahí es que se agregara el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Yo con esta pequeña redacción, yo me daba por satisfecho que se incorporaran esa redacción, tomando en cuenta experiencias que se dio en la India con algunos litigios que tuvo Bandana Chiva, en el sentido de que decía ahí en la Constitución que es obligación del Estado proteger la vida. Claro, la vida se refería al del ser humano, eso me queda claro, ¿no? Pero sin embargo, en un litigio estratégico y bajo una nueva reglamentación, pues la vida obviamente que no se refiere únicamente al ser humano. O sea, con eso que quede ya basta, ¿no? Pero sin embargo, como ya lo señaló Claudia, el último párrafo quedó con esa redacción que el principio precautorio será la base del desarrollo económico y el Estado deberá garantizar y proteger los derechos de la naturaleza en la legislación respectiva. Tenemos que 8 o 9 años en que se realizó esa reforma integral y hasta ese momento no hay ninguna ley reglamentaria al respecto y otras leyes de la misma Constitución. Pues vamos a la siguiente lámina. Y bueno, nos queda claro que lo que yo le decía al licenciado Estudillo, que íbamos a trascender, incluyendo los derechos de la naturaleza, pues obviamente que están reconocidos en el ámbito internacional, como sí está reconocido en el programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones y en algunos otros textos académicos, como los derechos de la naturaleza de Boyd, ¿verdad? Donde señala que Guerrero fue la primera constitución en reconocer los derechos de la naturaleza. Y obviamente que es interesante su última reflexión, esperemos que pase. Hasta ese momento no ha pasado nada. Nos vamos a la siguiente lámina. Debo decirles, y esto es muy interesante y no se ha difundido bastante, el licenciado Juan Alarcón, que era entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, tenía mucho interés y le había apasionado los derechos de la naturaleza y me decía, ¿qué hacemos? Hicimos una constitución junto con la Comisión de Derechos Humanos para que se presentara al Congreso, obviamente revolucionando la comisión e incorporando los derechos de naturaleza, pero no prosperó, se congeló, pero él tenía muchísimo interés y propusimos que en su reglamento interno, ¿verdad?, se dieran facultades para conocer sobre problemas de derechos de la naturaleza. Y en su reglamento interno, en su artículo 48, se establece, en la segunda fracción, la segunda visitaduría general especializada en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de la naturaleza conocerán, bla, 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 pues sobre el caso de la violación sobre los derechos de la naturaleza. Es la única comisión a nivel nacional, tengo entendido, que tiene esa facultad, el cual, nos vamos a la siguiente lámina, la cual pues quisimos probarla y alumnos de la facultad de la maestría en Derecho presentaron una queja por maltrato animal en el zoológico de Xochilpan, aquí en Chilpancingo. Se dio entrada y finalmente se emitió la recomendación respectiva. Ahí está y los litigantes no observan y no ejercen pues, litigios en base a lo que está en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué más hemos hecho aquí en el Estado de Guerrero? Bueno, hemos propuesto en un primer momento que se incluyera la materia Derecho de la Naturaleza en la currícula de la maestría. Ya está, varias generaciones han salido y han hecho sus tesis sobre temas de Derecho de la Naturaleza y Derecho de los Animales. Posteriormente, se lo propusimos al doctorado y este semestre es la primera vez que damos Derecho de la Naturaleza a nivel doctorado y hay varios tesistas que ya están trabajando sobre lo mismo. Y también este semestre, ¿verdad?, iniciamos ya en la licenciatura con los derechos de la naturaleza. Pues creo que es la primera universidad en México que tanto en licenciatura y doctorado se está implementando ya la materia derechos de la naturaleza. Creo que es importante que lo siguiente, ¿no? Aquí en Guerrero ya viene manejándose y teniendo ese impacto
su derecho a naturaleza, al grado tal que en el 2017 se publicó en el periódico oficial del Estado de Guerrero el decreto 477, en el que el gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero adopta y asume los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable. Esto también causó impacto a nivel nacional, a nivel académico, pero en la realidad, diríamos, no ha pasado absolutamente nada. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí ya le cedo la palabra al maestro Armando Castillo. Adelante, Armando. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes acá en Guerrero. Agradezco mucho al doctor Garza y así como también agradezco a los organizadores de este evento y a las sociedades civiles que lo hacen posible. Me es grato compartir este espacio esta mañana para hablar de estos temas que son fundamentales en la sociedad y que ya han cobrado pues gran importancia en el ámbito internacional. El tema que yo abordaré es concerniente a los precedentes de la protección de los derechos de los ríos. Esto en el marco de un trabajo de investigación académico-social que hemos realizado dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero con un equipo interdisciplinario para comprender que los problemas de la realidad social se deben abordar desde el origen para responder alternativas de solución desde un enfoque del derecho, desde la educación ambiental y dentro de las posibilidades técnicas. El caso en específico que yo comentaré es sobre el río Atoyac de Álvarez del estado de Guerrero en relación con el derecho a un medio ambiente sano. Para ponernos en contexto, ¿puedes pasar la siguiente lámina, por favor? De las 37 regiones hidrológicas que comprende México, el río Atoyac se localiza en la región hidrológica 19, que es Costa Grande del estado de Guerrero. El río Atoyac tiene una superficie total de 904 kilómetros cuadrados y tiene su mayor superficie en el municipio de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez. Cuando nosotros, ¿puedes adelantar la siguiente lámina? Como mencionaba en un inicio, este trabajo es un trabajo de investigación de maestría. Cuando nosotros decidimos que deberíamos de afrontar el problema de cerca, entonces acudimos a los municipios para darnos cuenta de la problemática a la que nos íbamos a enfrentar. Acudimos al municipio de Atoyac y Benito Juárez y efectivamente nos dimos cuenta del estado del abandono total que se tenía el río Atoyac por parte de la sociedad también y por parte de las autoridades competentes. Ese mismo día no todo fue aspectos negativos, también encontramos aspectos muy positivos. Encontramos personas que al igual que nosotros estaban muy preocupadas por el rescate del río Atoyac. Estas personas ya tenían constituido un colectivo para la protección del río Atoyac. Actualmente también les reconozco el amor por el territorio y por su río. Ahora ya nos convertimos en compañeros de lucha para el rescate del río Atoyac. De los avances que ellos obtuvieron y todas las quejas que pudieron presentar ante la comisión, hicieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciara y lanzó la recomendación 56/2019, donde esta advierte sobre el caso de las violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua. Y fundamentalmente advierte también de la contaminación incesante del río Atoyac por las descargas de aguas residuales municipales no controladas y una inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos. ¿Puedes adelantarle la siguiente diapositiva, por favor? Bien, nosotros lo que hicimos fue retomar la importancia que tenía la recomendación de la comisión, además porque los compañeros del colectivo ya habían obtenido un precedente significativo
cuando nos dimos a la tarea de investigar dentro de la universidad, nos dimos cuenta que a nivel internacional ya países se habían pronunciado acerca de la protección de los derechos de los ríos. Especialmente nos encontramos con casos muy importantes a nivel internacional, como los casos de Ecuador, Colombia y Nueva Zelanda. Y después nos dimos cuenta que en México ya también había precedentes significativos. En este caso fue el río Atoyac, que tiene la misma denominación que el río del estado de Guerrero, el cual ya comentó la doctora Claudia. Y también nos topamos con el caso de la Laguna del Carpintero y el amparo en revisión 307/2016, donde pues es una sentencia interesante, donde ya la Corte empezaba a dar órdenes de cesación en contra de construcciones que deterioraban los ecosistemas naturales. Entonces lo que hicimos nosotros dentro de la academia fue que pues estos casos ya se deberían de replicar para todos los ríos de México, pero comenzamos con un caso en específico que fue el río Atoyac. ¿Puedes adelantarle la siguiente lámina, compañero, por favor? Con los compañeros del colectivo para el rescate del río Atoyac, llegamos a la conclusión de que el trabajo que nosotros estábamos realizando dentro de la universidad podía tener una trascendencia social. Entonces llegamos a la conclusión, y haciendo uso de las herramientas jurídicas que, por ejemplo, ya nos presentaba la doctora Claudia, nos dimos cuenta que existía el litigio estratégico y que dentro de eso existían quejas ante la comisión, existían juicios de amparo, pero de cierta manera establecían una demanda de amparo colectiva para la defensa de los derechos de la naturaleza. Entonces nosotros nos dimos a la tarea dentro del equipo que conformamos en la universidad, redactamos una demanda, les llevamos la propuesta a los compañeros de lucha de los municipios de Atoyac y Benito Juárez, y pues ellos llegaron a la conclusión pues que era importante, y la demanda se presentó en la ciudad de Chilpancingo, en los tribunales federales de esta ciudad, el mes de mayo del presente año. Y aunque las reformas de amparo pues ya presenta preceptos sobre tiempos, a nosotros nos pareció muy importante de la respuesta que obtuvimos de los tribunales, y además que fueron favorables, ya que después de un mes de presentar la demanda, nosotros obtuvimos la admisión de la demanda. Pero fue un aspecto negativo también, que por la competencia de los tribunales, nuestra demanda fue turnada al municipio de Acapulco. La demanda nos la admitieron en los tribunales federales del municipio de Acapulco de Juárez, con el número de expediente 513 de 2023, y en ese contexto seguimos. Aunque la demanda está, los tribunales nos quedan a 2 horas y media en bus de nuestra ciudad, y aunque la demanda de amparo la podemos dejar que siga su curso, de que los tribunales se encarguen de dar respuesta, nosotros seguimos promoviendo, acudíamos a la ciudad, seguimos promoviendo promociones, llevábamos promociones al municipio de Acapulco, y fue para el mes de agosto que nosotros obtuvimos el incidente de suspensión definitiva, donde los tribunales, tengo el amparo aquí, por cierto, y leeré lo último del incidente de suspensión definitivo. A efecto de que la autoridad responsable, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, del Estado de Guerrero, de manera inmediata, en el ámbito de su competencia, proceda a la protección del medio ambiente que circunda a la zona acuífera entre el tramo comprendido del municipio de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez del Estado de Guerrero por el daño generado de las descargas residuales no controladas
domésticas y agrícolas, así como también la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos tendientes al inmediato restablecimiento del equilibrio ecológico de los ecosistemas circundantes, así como la protección de la salud de la población residente de las franjas afectadas. Fracción 2. Implemente acciones afirmativas en las que de manera inmediata tienda a prevenir y restaurar el daño ambiental generado principalmente derivado de dicha contaminación. Y por último, el primer lunes de cada mes, informe sobre los avances que se vayan aplicando para dar cumplimiento a lo anterior. Lo tengo que decir, es decepcionante la verdad, pero hasta la fecha de hoy, después de 2 meses de obtener el incidente de suspensión, no hemos obtenido ningún informe de Semarnat, pero pues seguimos en el proceso, estamos encaminados, queremos también obtener una sentencia de este caso del río Atoyac, y además lo platicábamos en un inicio, fue catastrófico lo que sucedió en Acapulco. El huracán obligó a que las autoridades en este momento estén en pausa, por lo que no podemos promover. Nuestro juicio de amparo está también parado. Pero bueno, seguimos en el proceso para que esto salga a buen puerto. Por último, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Yo considero que es importante fortalecer la conceptualización de los ríos como sujeto de derechos, aunque de cierta manera vaya implícito en los derechos que ya están reconocidos en la Constitución. Yo creo que sería importante también garantizar el acceso a un medio ambiente sano y que los litigantes, como mencionaba hace un inicio, pues ya tenemos ese camino abierto, ¿no? Estas sentencias abren camino a que los litigantes hagamos uso de estas herramientas, ¿no? Y pues ya hay una garantía que ahora ya podemos argumentar estos casos a la luz de fundamentos o parámetros jurídicos sólidos, y que la sociedad pues también debe haber cierta cooperación para trabajar y hacer valer los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución local, los que mencionaba la maestra Claudia, y hacer uso de los tratados internacionales y convenciones en materia ambiental también. De mi parte sería todo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez. No sé si me escuchen. Sí, lo escuchamos. Ok. Yo les voy a hablar sobre otra cuestión de la que ya había hablado el doctor José Garza Grimaldo. Nos comentaba él del proceso legislativo que se llevó a cabo para que se reconociera en la Constitución del Estado de Guerrero los derechos de la naturaleza. Entonces, como él ya lo comentaba, nosotros consideramos que existe una omisión legislativa en ese tema. Si bien Guerrero fue el primer estado en que tuvo a bien reconocer los derechos de la naturaleza, también es cierto que continuamos con una omisión por cuanto hace a la ley reglamentaria. Entonces nos dimos a la tarea de promover un amparo indirecto que recayó en el Juzgado Séptimo de Distrito, en el expediente 1497-2023, para efecto de reclamar la omisión legislativa por no por no emitir una ley reglamentaria en materia de derechos de la naturaleza. Consideramos que esta omisión existe toda vez que el artículo 2 de la Constitución del Estado de Guerrero establece que el Estado deberá garantizar y proteger los derechos de la naturaleza, y señala que en la legislación respectiva, legislación que al día de hoy no existe. No sé si me pueden ayudar a cambiarla. También en la exposición de motivos de la reforma constitucional se estableció que el legislativo debe
incluir los derechos de la naturaleza. Se reafirma en la parte de las obligaciones que tiene el Poder Legislativo tras la reforma constitucional. Si me pueden ayudar a modificar la diapositiva. Asimismo, en el decreto de en los artículos transitorios, se estableció que el Congreso del Estado de Guerrero deberá reformar en un plazo no mayor a 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales. Es decir, para el 2016 ya tuvo que haber existido en nuestro estado una ley reglamentaria en materia de derechos de la naturaleza, cosa que no ha pasado, y no sé si me pueden ayudar con la siguiente. Por lo que nosotros consideramos que se actualiza lo que es una omisión legislativa. Como sabemos, tras la reforma constitucional del 2011 se empezaron a haber criterios más revolucionarios por cuanto hace a casi todas las áreas del derecho. En esta cuestión de la omisión legislativa, en la tesis 20-2018 de la primera sala, nos explica qué son las omisiones legislativas para efectos del juicio del amparo. Dice que en estas omisiones legislativas debe existir un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Entonces, desde nuestro punto de vista, el mandato constitucional es preciso en señalar que los derechos de la naturaleza se van a reconocer en la legislación respectiva, cosa que no ha pasado. El término para que esto sucediera de la fecha de publicación, contados 24 meses posteriores. Pues, se dio una prórroga de, me parece, otros 2 años, pero aún así también esa prórroga ya venció para efecto de armonizar la legislación constitucional local. Y no sé si me pueden ayudar por otra. Y como, bueno, en el juicio de amparo que iniciamos, pues como todo juicio de amparo, lo primero que hay que analizar en esta materia es el interés legítimo que tenemos nosotros para promover dicho amparo. Y aquí pues nosotros hicimos valer el principio de participación ciudadana correlativo a la iniciativa pública y que el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este hecho. Los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa y que en este juicio se debe acreditar el beneficio de los servicios ambientales. Entonces, esta cuestión fue la primera que estamos planteando porque siempre esa es la forma en que la autoridad responsable quiere que el juez haga valer una causa de improcedencia, cosa que pues en materia de derechos de la naturaleza no procede, pero pues hay que especificarlo. No sé si me pueden ayudar con la próxima. Y en nuestro amparo, la principal cuestión es que sabemos que en materia, como ya lo comentaba la exponente Claudia, nos decía que pues, el discurso de los derechos de la naturaleza muchas veces no ha permeado dentro de los juzgadores, dentro de los tribunales del Poder Judicial. Entonces, debido a eso, pues nosotros señalamos primero que los derechos de la naturaleza están en perfecta armonía con el derecho a un medio ambiente sano del artículo 4 constitucional. Esto en atención de que, bueno, la misma Suprema Corte, mediante jurisprudencia, ha señalado de manera explícita o implícita que un tipo de reconocimiento a los derechos de la naturaleza en la tesis que cito, dice, en esa tesis de jurisprudencia señala que exigir la protección efectiva a un medio ambiente en el que se desarrolla, además protege a la naturaleza por el valor que se tiene en sí misma, la cual implica un núcleo esencial de protección incluso que va más allá de los objetivos más inmediatos de los seres humanos. Es decir, nosotros, ¿por qué? Porque muchas veces, como a nivel federal los derechos de la naturaleza no están reconocidos como tal,
Pues hay que primero señalar que estos derechos no están en colisión con el derecho a un medio ambiente sano, sino que son complementarios y los maximizan. O sea, no hay una contradicción como tal. No sé si haya otra diapositiva. También es de señalar que, bueno, aquí el suscrito ya anteriormente había hecho valer esa cuestión en un juicio de amparo en el 279-2020, y por la confusión conceptual entre el derecho ambiental y los derechos de la naturaleza propios, fue un error mío, básicamente, de no saber diferenciar bien y plantearlo bien ante el juzgador esta situación, fue que en ese amparo no se nos concedió el amparo porque hubo una confusión entre el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Cuestión que, repito, o sea, sinceramente fue un error mío que el juzgador advirtió o en la sentencia se dictó conforme al derecho a un medio ambiente sano. Entonces, esta clase de falta de información o al menos de formación, por ejemplo, en mi caso, para mí los derechos de la naturaleza era algo nuevo en aquel entonces, es que conlleva esta clase de errores conceptuales. Decía el autor Lev que muchas veces la batalla de los derechos de la naturaleza se encuentra en los conceptos. Esa es una experiencia mía que yo tuve en esta materia. Y yo aquí me hago una pregunta. Después de que en el 2014 en la Constitución local del Estado de Guerrero se reconocen los derechos de la naturaleza, ¿realmente son justiciables los derechos de la naturaleza en el Estado de Guerrero? Yo aquí les pondría mi respuesta que yo considero que seguimos en ese proceso para lograr la justiciabilidad de los derechos de la naturaleza. Hemos dado un paso importante que es el reconocimiento a nivel constitucional localmente, pero la batalla sigue vigente. ¿Por qué digo esto? Porque la justiciabilidad se refiere a la exigibilidad legal de los derechos, a hacerlos susceptibles de ser alegados y exigidos ante los tribunales de justicia y ante la administración pública. Entonces, para que sean justiciables los derechos de la naturaleza, los tribunales deberían dedicar directamente al estudio de los derechos de la naturaleza por su valor en sí mismo y no solo en su relación con otros derechos. Porque, por ejemplo, lo que yo me he topado en los litigios en materia de derechos de la naturaleza, tenemos que fundamentarnos en el derecho ambiental porque no hay una doctrina construida en base a los derechos de la naturaleza. Básicamente los juzgadores de igual manera fundamentan y el discurso gira en torno al medio ambiente sano, gira en torno al derecho al agua, al derecho a la salud, al derecho a la seguridad alimentaria. Entonces, esa es la parte que nos toca, o sea, seguir construyendo, porque el primer paso para una justiciabilidad verdadera es la exigencia de una norma jurídica que proteja esos derechos. Y posteriormente, pues que sean claras las obligaciones y derechos que tienen las personas. Por eso uno de los problemas más comunes de la justiciabilidad es la falta de especificación concreta del contenido de los derechos. Si bien, por ejemplo, en el Estado de Guerrero ya tenemos ese reconocimiento, falta que se especifiquen en la legislación correspondiente. Para ello yo considero que debemos continuar con la difusión de la cultura jurídica a ese respecto, pues son las actividades de los activistas, o sea, de su lucha social con la que se pueden fortalecer, de los abogados, quienes tenemos que presentar demandas para el debate y la defensa de los derechos de la naturaleza. Los maestros son quienes deben de difundir en las aulas estos nuevos conceptos, bueno, no tan nuevos, pero deben de dar esa difusión, y es la sociedad quien debe de hacer conciencia y luchar también en pro de estos derechos. Pues el reto desde mi punto de vista es enorme y requiere la participación de todas y de todos nosotros en este cometido.
Por mi parte sería todo y muchas gracias por la invitación.